Aquí de vuelta, este es el Matutino del País por el Canal 6. Gracias por continuar con nosotros con esta propuesta alternativa que nos permite compartir la experiencia de tener un invitado de la categoría que tenemos en el día de hoy, Juan Antonio Cruz y Tiforio. Así es. Vamos a recibirlo. Un verdadero hijo de Salcedo, la flor de la patria. Sí. ¿Y del el país? doctor Jaime David Fernández Mirabal, psiquiatra, político, figura estelar de los medios digitales. Influencer. Sí. Sin proponerse. Es vicepresidente de la República, es senador de la provincia de Salcedo y también miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Y quién sabe qué otras cosas más. Bienvenido al programa. Muchas gracias, un saludo a ustedes, un saludo a todos los televidentes. Gracias por permitirnos compartir unas ideas con ustedes. Mire, explíquenos eso de salud mental, porque yo estoy preocupado. Lo vi con una culebrita, después lo vi tirándose en una yagüita, en un caballo. en un caballito de palo. ¿Qué es lo que usted busca con todo eso realmente? Bueno, yo soy médico graduado en salud mental, especial doctor en salud mental. Agrónomo también, ¿eh? Mi profesión tiene que ser la de promover estilos de vida saludables. Y de alguna manera, lo primero que debo hacer es ser coherente conmigo mismo, aplicarme mi propio estilo de vida saludable. Y en el campo, ahora las redes todo lo promueven, pero recuérdense que nosotros nos encaramamos en la matecoco, nosotros tumbamos mango, nosotros nos bañamos en el río, en la peña, hacemos bellaquería, todo eso es la naturaleza humana. A veces yo hago cosas, por ejemplo, recuerdo que con el tema del caballito de palo, nosotros todos los años, y ahora el 3 de junio será el primer sábado de junio, hacemos una cabalgata de las mariposas por la no violencia contra la mujer. O sea, caballistas de todo el país vienen a la provincia de Hermana Mirabal y para enarbolar el valor de la no violencia contra la mujer. Y lógicamente, muchos amigos que no saben que en la provincia de Hermana Mirabal no hay muchos caballos, porque allá es una provincia agrícola, no es ganadera. Empiezan, guárdame un caballo, guárdame un caballo. Entonces yo me monté uno de palo y digo, aquí les tengo el caballito a todos, lo que quieran. Pero aquí la gente ni siquiera oye el contenido, ve la imagen y sale, está medio loco montándose en un caballo a esta edad. Pero bueno, y la verdad es que cuando nosotros siempre usamos el tema de la yagua, no hay yagua en el cacao. Y la verdad es que cuando yo veo una bajadita y una yagua, me hace así, como que algo se te mueve, como los residuos, el remanente de la cola que teníamos en la evolución, como que se te mueve, como en un columpio. Sí. Porque es parte de la naturaleza. O sea, yo trato de vivir, porque la vida es como el arte, que cada uno la interpreta a su manera. Cada uno ve un cuadro, 3 colores, las 3 divinas personas, los sanos son los padres de la patria, los otros, cada uno lo interpreta a su manera. Pues así es la vida. Cada quien la vive como puede, lo importante es no hacerle daño a nadie. Y creo que en la política hace falta mucho humor político también. Sí. A veces yo hago cosas para reírme un poco de la situación, porque la verdad es que en este esfuerzo que hay por destruir la imagen de la política como tal, hay que hacer un gran esfuerzo para llegar a los sectores que están más afectados por esa campaña, que es que aquí se quiere magnificar las malas prácticas de algunos políticos para destruir la política, porque la política es la única acción social colectiva capaz de cambiar, capaz de transformar. Y los que no quieren que nada cambie, porque ellos han estado siempre bien, independientemente de cualquier gobierno que esté, esos se han dedicado a desacreditar la política entre los jóvenes especialmente, que son, como decía José Ingenieros, la levadura de la tierra. Los jóvenes son los que más quieren cambio, quieren transformar, pero le han metido en la cabeza, no te metes en política, que eso es malo, eso es sucio, eso es asqueroso, porque hay políticos que han hecho esa práctica. Por ejemplo, como que tú cogieras que por las malas prácticas médicas, tú dijeras que la medicina es mala, o que por malas prácticas de ingenieros, usted dijera que los ingenieros la ingeniería es mala, pero aquí se usa decir que la política es mala. Entonces, bueno, a veces tú logras llegar con pequeñas imágenes a la mentalidad de que un político no necesariamente tiene que ser aburrido, no necesariamente tiene que vivir una vida plena como la vive la gente, siempre apostando por lo bien hecho. Se está perdiendo el interés por la política. Por la política, sí. La mayoría de jóvenes, en todas las encuestas, usted le pregunta
y decían, no, a mí no me interesa. Y muchos de los que aspiran a la política piensan porque así me voy a mejorar mi condición de vida. O sea, piensan en función del enriquecimiento desde la política. Porque esa es la imagen que se ha tratado de vender. Entonces nosotros, los que creemos en otro estilo de hacer política, tenemos que dedicarnos también a promover los valores de una vida sana, que comparte, que intercambia, que interpreta el sentir, que la sustancia de cada quien, porque esa es la política, servir, calidad de vida, pensar más en lo colectivo que en lo individual, o sea, cambiar el yo por el nosotros, y eso nos mejorará a todos. Eso es lo que yo entiendo de la política y es que hay que promoverlo. Jaime, pero ese plan, que muchos podrían decir que es como, hay un término, una teoría de la conspiración, solo es en República Dominicana porque el Latinobarómetro, que mide pues el comportamiento de la política, de los partidos y de los políticos en nuestra región, habla siempre de casi un 50%, 48-49%, de desencanto del tipo de democracia que tenemos. ¿Es exclusivo de República Dominicana? No, es una corriente mundial, una corriente especialmente dirigida por neoliberalismo. Es una corriente mundial para destruir las organizaciones sociales, tanto políticas como no políticas, empresariales, sindicatos, iglesias. Aquí se han magnificado los errores de una parte de la Iglesia Católica para destruirla, porque la fuerza social de cambio que significaba la Iglesia Católica era peligrosa para esos intereses. Igual pasa con los partidos políticos. O sea, en Francia destruyeron los partidos políticos, en Italia también, y ahora los presidentes lo eligen por un tuit. Las redes sociales son los que dirigen. O sea, ¿por qué? Porque eso debilitó el eje franco-alemán en las negociaciones frente a las grandes potencias, especialmente los Estados Unidos. O sea, eso está dirigido. Lo que pasa en Perú hoy, que los partidos políticos desaparecieron y lo que hay es partidos regionales que giran en torno a figuras y se hace ingobernable, como está Chile, aunque parezca de que estable, no, caminará hacia la estabilidad, porque para poner varias fuerzas de acuerdo es muy difícil, porque de alguna manera han fragmentado a los partidos fuertes. Y eso, ¿por qué hay estabilidad más en España o en Alemania? Porque todavía quedan partidos fuertes. Sí. En América lo han desbaratado, quedan en Brasil. El único que se salvó en América del Sur fue el Partido Justicialista de Argentina, porque ahí hay de todo, hay desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, todos juntos. Bueno, y en la República Dominicana queda solo el PLD como partido. O sea, hay agrupaciones políticas que ojalá se fortalezcan, que no giren en torno solo a la figura de un individuo, sino como estructura. Y eso porque eso es importante. Lo menos malo de las democracias es el sistema de partido. Y ojalá podamos fortalecerlo. Ahí donde nosotros nos enfocamos. Es en el mundo entero. Ahora, aquí en la República Dominicana, al que queda es el PLD como partido. O sea, el PLD es la única organización que es capaz de tomar a este joven con formación política, pero sin apellido sonoro y sin dinero, y hacerlo presidente de la República. Nosotros hicimos dos muy buenos los dos, y hacerlo senador y síndico, y diputado, y lo que tenía era formación política. Ahora no, ahora se PRD no logró eso con Bosch era conocido, pero don Antonio era un ganadero. No. Salvador era un jurista. Porque en esos partidos es diferente, ¿no? Eran partidos que giraban en torno a figuras. El PLD es un partido que giraba en torno a una estructura partidaria. O sea, el PLD en un momento ahora te surge Domínguez Brito, Abel Martínez, Margarita Cedeño, o sea, una playa de líderes. Ahora tú coges los otros agrupaciones políticas y dices, bueno, y si faltase el presidente Leonel Fernández, ¿quién van a poner? ¿Tú no ves? Sí. O sea, ¿por qué? Porque giran en torno a individuos. No, a Omar Fernández. Bueno, ya príncipe heredero puede ser, pero al fin y al cabo, eso no es lo que yo estoy planteando, sino giran en torno a figuras. Ahora lo que eso de príncipe heredero. Bueno, porque tú no ves los hijos, no se llama así. Increíble. O sea, en el fondo, no quiero entrar en esa. Pero lo que tiene que decir no es. El PLD es lo único que queda como estructura partidaria, y a ese que hay que combatir, y a ese hay que eliminar, y a ese hay que generarle una percepción negativa. O sea, los PLDistas son todos corruptos, los buenos se fueron a la FUPU, los malos nos quedamos en los corruptos, nos quedamos en el PLD. Eso no es así. Hay de todo en la viña del Señor. Ahora nosotros pertenecemos a un partido
que toma una figura con formación y la hace presidente, como vamos a hacer a Abel Martínez. Mira como una figura joven y va subiendo, subiendo, subiendo cada día más. Ahora necesitan crear una percepción negativa, sacarlo, creando todo tipo de comentarios, todo tipo de cosas. De que lo van a cambiar el próximo fin de semana ese candidato. Supuestamente le dieron 3 meses para que prendiera, porque no prende. Primera vez que yo escucho eso. Sí, oirán peores cosas. Sí. Oirán peores cosas, porque al fin y al cabo es un objetivo. Destruir la figura de un candidato joven que ha demostrado eficiencia, señores, manejar en un país donde la gente sabe que manejar los ayuntamientos es un desastre y lograr la segunda ciudad de este país, ordenarla, por lo menos mínimamente ordenada. Eso es un gran logro, es una muestra de gerencia, de eficiencia. Bueno, y eso asusta mucho. Y de alguna manera, elevado por el PLD, que es un partido que tiene presencia en cada rincón de este país, uno más fuerte, otro más débil, eso también sigue siendo una preocupación para algunos sectores. Mire, para hacer un buen gobierno, aunque a veces nuestros propios presidentes terminan creyéndose por encima de la estructura, para hacer un buen gobierno usted tiene que tener un partido que lo sostenga, porque si no las redes sociales terminan haciéndole cambiar al otro día lo que usted decidió. No lo tiene el PRM, no lo tiene el PRM. El PRM es una agrupación política grande, pero gira en torno a la figura del presidente y sí, porque está en el poder. Y la fuerza del pueblo tampoco reúne esas características, esas condiciones. Es emergente. Y todo es una es una agrupación política emergente. El reto que tienen es crear estructura en cada rincón. Porque hay un estudio de mercado político electoral que dice que esa es la fuerza número 1 de la oposición política. Excelente. 1, 2, 3, 3 por 3, 9 y 1, 10. Todo depende de cómo usted cuente. Así que, si por ahí van, qué bien. ¿Verdad? Y les felicito. Yo le noto un poco irónico a usted. Y eso bueno, irónico porque ya le dije, hay que tener humor político, porque si uno se pone a discutir esas cosas. Aquí hay dos fuerzas mayoritarias en todas las encuestas, que es el PRM y el PLD. Ahora hay 3 figuras. O sea, la diferencia entre el presidente Leonel Fernández, que está por encima de 20 en todas las encuestas, a la fuerza del pueblo, que lo más que le da esa 12 como organización, es mucho, porque es su figura. Sí. Es así. Ahora, si quieren ponerla como hace el gobierno, que quiere colocarlo, porque el gobierno, que sabe que aquí más de la mitad rechaza al gobierno, el gobierno sabe que solo a ellos le puede ganar una estructura política, una maquinaria política electoral. Entonces ellos saben que la Fuerza del Pueblo tiene una candidatura, pero no tiene una maquinaria. Sí. Y prefieren colocarlo. Segundo, eso no es casual. Por ejemplo, el presidente Abinader nunca había citado estadísticas de los gobiernos nuestros de cuando lo dirigía el presidente Leonel Fernández. Sin embargo, en el último discurso 4 veces citó estadísticas del 2011, porque buscaba una respuesta del presidente Leonel Fernández. ¿Para qué? Para colocarlo como su contrincante, y ese es su derecho. Doctor, en definitiva, entonces, lo del polo opositor es una necesidad. Es que, mire, hay cosas que se llama extemporáneo. Ahora hay una razón, ahora hay que fortalecerse cada vez más. Hay una corriente dentro del propio gobierno que busca acorralar para que se unan antes de tiempo. ¿Para qué? Para tener nada más un solo frente. Y ya saben cómo lo van a atender. Ellos no les preocupa mucho eso de 2 frentes. Entonces, al fin y al cabo, hay que entenderlo. Ellos buscan presionar para que se unan y ponen algunos intermediarios en eso. Bueno, es parte del ejercicio de la política, que ahora nosotros tenemos solo una línea: proyectar la figura del compañero Abel Martínez, que debemos colocarlo por encima del PLD, porque al fin y al cabo el PLD es el que está, pero la diferencia en las encuestas nuestras entre Abinader y Abel todavía hay una diferencia. Entonces lo nuestro es proyectar la cara del compañero Abel Martínez al mismo nivel que está el PLD, y por ahí vamos, y vamos bien, porque es un gallito de pelea. Abel es una persona con capacidad de respuesta, dinámico, joven, es lo nuevo, es lo que puede prometer cosas, porque la gente ve que tiene ejecutorias, y por eso por ahí vamos, y en esa es la línea, y no voy a descartar nada que pueda pasar, pero le voy a decir a ustedes,
nadie que se haya cuadrado para tocar ha dado nunca un cuadrangular. Decía Jimmy, mi querido hermano, usted se cuadra para cuadrangular y si la pegó a la pared y llegó a tercera, ya veremos quién nos empuja. Mire, usted ha insistido mucho en que no es posible reelección con inflación. ¿Usted sigue manteniendo ese criterio? Sí, pero no es porque yo me inventé eso. No. No hay precedente en la historia, ni de América ni del mundo, de que un gobierno con inflación pueda reelegirse. No hay precedente. Y si quieren los voceros, cuando vengan aquí usted le pregunta, cíteme un ejemplo donde un gobierno en democracia haya ganado, porque Pinochet sí se reeligió con inflación. Esa es la realidad. Pero en democracia eso no es posible. La gente no vota con el que le sube la comida. La gente no vota por la inflación. Ese es un fardo muy pesado. Y mucho menos con amenaza de apagones, que continuamente ahora le llaman mantenimiento. Pero al fin y al cabo, eso no es posible. Y ellos lo saben. Ahora ellos entonces juegan a dividir a los partidos opositores, a detractarlos, a acusarlos de lo que sea, porque no pueden optar por el positivismo, sino por elevar lo negativo de los otros para poder quedarse, pero no es posible. Hay un polo que a la hora de votar la gente va y vota contra el que está con inflación. Ahora lo que hay que definir cómo va a estar la oposición en ese momento. Pero sin la alianza puede ganar el PLD, sin una alianza. Bueno, hasta ahora el único candidato por las mediciones de tasa de rechazo que pudiera lograr ganar en la primera vuelta es Abel Martínez. Si logramos seguir, ahora esto está muy extemporáneo, falta mucho más de un año para las elecciones, todavía no, pero el único que pudiera ganar por la reducida tasa de rechazo es Abel. Ahora nosotros tenemos que cuadrarnos para cuadrangular, ya veremos, o sea, lo otro ya es perspectiva, vendrá, lo que puede pasar, pero ahora mismo seguimos fortaleciendo nuestra candidatura y es por ahí como deben hacerla ellos, fortaleciendo la de ellos, si es que logran unificarse. Pero para las congresuales y las municipales, ¿sí se está trabajando un acuerdo? No, porque yo sepa no, pero también es extemporáneo, eso es en diciembre que hay los plazos, o sea que al fin y al cabo, lo importante en figuras, en los pueblos, la fuerza que tengan las organizaciones. No puede hablar, si se habla ahora mismo, yo pienso que el que habla ahora mismo de alianza, se la pone fácil al gobierno, porque él ya una muestra de debilidad. La política se sorprende, y ahí quitan las cartas. ¿Y no será que usted está un poquito aislado allá en su lar nativo, verdad? Y se le ha olvidado que aquí hay un comité político, un comité central, porque yo noto que figuras estelares de esas instancias partidarias, en el caso concreto del PLD, están diciendo otra cosa, doctor. Bueno, por eso nosotros elevamos una consigna en el PLD, dado que el PLD ya no es el partido lineal de cuadros, sino que es mucho más abierto. Levantamos una consigna que se llama la unidad en la diversidad. Hay punto de vista, pero la posición oficial, aunque alguno es que ahora hay que, y lo ha establecido el propio candidato nuestro, no pueden venir a trazar la agenda desde afuera. La emotividad está generando demasiada vocería. No, pero al fin y al cabo recuerden que hay compañeros que a veces se le olvida que tenemos una metodología de discutir las cosas internas y a veces las sacan a lo externo, pero a veces usted no le da tiempo a llegar cuando tiene un dolor de barriga, a llegar al lugar y tiene que desahogarse en otro lugar, porque al fin y al cabo una percepción particular, doctor, sobre la posibilidad de una posible alianza con el presidente Fernández. Bueno, es que yo creo que pensé... Es extemporáneo, pero es probable. Al final no es la misma familia, aunque haya todo eso es extemporáneo. Todo eso es a donde el círculo donde que quiere girar el gobierno, trazarnos la agenda y que, pero son tan débiles que se tienen que aliar. No, nosotros estamos trabajando para ganar en la primera vuelta y por ahí iremos. Imagínense si nosotros en el 95, Francis, nos hubiésemos planteado y que aquí nos íbamos a aliar, o a Balaguer o a Peña Gómez, en aquel momento en que nosotros éramos de tercero. Doctor, ahí mismo cerramos, no matan gallos en la funda. Que ese es el objetivo de distorsionar esas encuestas, querer matarnos el gallo en la funda, o sea, querer decir, como decía usted, Abel no ha crecido, Abel ya está derrotado, porque
Bueno, y esa es su estrategia. Y lo felicitamos. Y esa bola que tiraron ayer, como dice usted que es una bola, de que le dieron 3 meses a ver para que prendiera. Bueno, la bola la trajo usted hoy, parece que usted le dijeron, tírala ya, porque yo no la había oído. Parece que le dijeron a usted, tírala. Doctor Fernández Mirabal, no le haga caso a todo lo que le dicen que tire. Doctor Fernández Mirabal. No. Mire, perdóneme que insista. Sí, dígame, señor. Hay un comité central que fue consultado, según se publicó recientemente en algunos medios, y una gran parte de la membresía de ese comité central del PLD se manifestó de acuerdo. Entonces, ¿por qué ver todo como parte de un trabajo, verdad, soterrado que quiere hacer la oposición al PLD para destruir? No, yo le dije que es la unidad y la diversidad. Hay algunas voces que hablan, pero la posición del PLD es claro, y esas voces hasta lo hacen bien intencionado en su punto de vista, pero no es el análisis real. O sea, eso es ponérsela fácil. O sea, la realidad del Partido de la Liberación Dominicana es que el crecimiento que viene teniendo el PLD es como para nosotros ganar, es para ganar, y ahí vamos a trabajar para eso, para ganar. Sin embargo, ahora, usted nunca descarta otras opciones, pero enfóquese en lo que usted quiere, porque si no, si usted cree que es ganar un partido de fútbol por el autogol que va a meter el otro, así entonces no. Lo que dijo un dirigente del PLD en este programa, en esta tribuna matinal, no obedece a la realidad cuando dijo, por dolor o por amor, esa coalición hay que hacerla. ¿Qué usted cree? Respetamos, pero esa es la diversidad, es parte de la minoría dentro del PLD y la respetamos. ¿Y la pero esa es la diversidad. Sí. Ahora, en el fondo aquí no estamos hablando de dolor y amor, la política no se nutre de dolor y amor. Será por la experiencia particular de algunos que piensan en la política en función personal. No, es intereses del país. Los intereses del país. Y ahora en este momento a nosotros lo que nos interesa es tener una propuesta viable, confiable, fresca, que pueda ofrecérsela al país, porque con la inflación, con los apagones, con un gobierno fragmentado que parece como de una cultura archipielágica, porque cada funcionario parece que tiene su propia islita de gobernar. Hay que recordar que el presidente Abinader es el que más ha reunido a su consejo de gobierno. Va a ver si lo pone de acuerdo. Yo dije como ganadero el otro día, a ver si mete todas esas reses en el mismo corral, porque es que cada una está un día rompe un alambre, la otra se va por allí, cada uno por su lado. Y eso, un gobierno así, al propio presidente, por mejores intenciones que tenga, le es difícil gobernar. Y le es difícil bajar la inflación, por ejemplo. Aquí la gente dice, la inflación sí, pero las cargas aumentaron, la guerra de Ucrania, el petróleo ha subido, todo eso. Pero ese mismo problema lo tiene Panamá, lo tiene Ecuador, lo tiene Bolivia. Panamá la inflación el año pasado fue 1.7, en Bolivia fue 1.3, en Ecuador fue un 4. Entonces usted dice, ¿por qué aquí es un 8 y pico? O sea, algo está pasando porque los funcionarios no se ponen de acuerdo, cada uno anda por su lado y eso es muy difícil. Y mire que la política monetaria ha sido bien manejada. Pero la inflación se ha tragado el buen manejo de la política monetaria. Sin embargo, Jaime, hemos visto que parece que sí hay una situación, usted habla de crecimiento en el PLD, pero parece que sí hay una situación interna en su partido, porque hemos visto como dirigentes, como de la talla de Julio César Valentín, han salido del partido y vemos todos los días dirigentes, miembros del Comité Central, diputados que se están yendo del partido. Y me llamó mucho la atención, mire Jaime, este tuit, mire, escuche esto, escúchelo. Si me preguntan cuál es la mayor amenaza que enfrenta el PLD, yo diría que es la deformación y el chisme de ciertos dirigentes de todos los niveles. No es el PRM y su justicia independiente. Nada es más letal para el PLD que la violación de sus propias reglas. Félix Nova.
La realidad es que mi abuela lo decía, cuídense que el diablo tienta. Entonces el diablo está tentando a muchos dirigentes y bueno, parece que a algunos los ha hecho pecar, pero a la mayoría Esto lo dice un dirigente para la de su mayoría partido. nada. Y le felicito, bueno, pero esa es su opinión y pienso que oye, hay que cuidarnos de eso, cuidarnos del diablo que tienta, cuidarnos de los vicios de la pequeña burguesía. Yo siempre he dicho, vamos a releer a Juan Bosch, porque los vicios de la pequeña burguesía han terminado creyendo muchos pueblos que los dirigentes nuestros son dueños del PLD en algunos lugares. Hay de todo, pero eso es lo que hay que cuidarse permanentemente. En Bonao. Hay muchísimos lugares. O sea, hay compañeros que de alguna manera confunden el liderazgo político con ser dueños de... Y hay que permitir que haya gente que piense diferente a uno. Así es que, mira... bueno, pues nosotros siempre, yo es imposible decirle Juan Cruz Trifolio, No, dígame como usted. Pepe es como es el hermano desde pequeño. Sí. Pepe decía, aislado allá por la provincia de Hermana Mirabal, a veces sí, y me río un poco de eso, porque yo estoy lejos, como no uso redes sociales, estoy lejos de esos tweets, ¿verdad? Sí. Se la pasaría uno respondiendo muchísimas cosas, y viene otro ya para acá insultando y diciendo de todo. Al fin, yo creo que lo correcto en este momento es que todos nos pongamos a trabajar, inclusive a sugerirle ideas al gobierno de cómo corregir este problema de la inflación, cómo lograr reducir la inflación, el costo de la comida, porque inclusive se ha visto no ha seguido la inflación porque algunos factores han mejorado, pero los precios de la comida se han mantenido en una espiral inflacionaria y eso a la gente le preocupa. ¿Y a por qué eso se que- debe eso? Escúchame, Trifolio. Bueno, ya vuelvo y le dije, le estamos buscando la explicación. Los funcionarios, cuando trazan una política, cada uno la aplica de manera diferente. Y eso es difícil. Así es difícil gobernar. Porque como lo han logrado, yo montaría un grupo de funcionarios, un avión, lo mandaría a Panamá, a coger una consultica y ver por qué en Panamá, con las mismas amenazas externas y las mismas situaciones, la inflación es de 1.7 y aquí fue de 8.4. O sea, eso es lo que yo mandaría a averiguar para que nos puedan ayudar a decir cómo. Doctor, precisamente tomando en cuenta su retórica, es por eso que mucha gente como que no entiende por qué usted se ha aislado allá en Ojo de Agua. Cuando esa vocería suya, si bien no es determinante ni imprescindible, porque nadie es imprescindible ni en política ni en cualquier, ¿verdad?, ejercicio en la sociedad. Hay muchos que entienden, se aisló, se fue allá y en una vida contemplativa cuando precisamente su partido necesita de una vocería de tanta calidad y de tanta acuciosidad como la suya. No, pero el Explíqueme eso. PLD siempre me tiene y todo el mundo sabe que siempre estoy al frente de las decisiones Pero que dicen se como que tomen. usted está detrás de la valla y espera el momentito preciso para entonces mucha soltar gente a el veces bombazo y pi- volverse a no, que poner de nuevo. mucha gente a veces piensa que estar al frente es estar aspirando a un cargo. Y la gente confunde y me dice, usted no va a estar aspirando a nada, porque confunde al político en ejercicio como yo con un aspirante en ejercicio. Y realmente yo creo que todo tiene su momento. Yo decidí ser un militante del PLD y sigo la línea y la defiendo en primera, al frente siempre. Pero hay que dejarle el liderazgo a la nueva generación. Sí, así como está Abel Martínez, y ahí está el compañero Juan Ariel, y José Dantes, y Johnny Bols. Hay una serie de jóvenes, Karen, Ricardo, que uno le deja su espacio para evitar también que estemos compitiendo espacio, pero siempre que el PLD me necesita, me tiene. Es más, vete hasta sin llamarme, yo me aparezco. Pero no tiene particular apetencia, no tiene ningún tipo de interés por ningún puesto, ni aspira a nada. No, yo aspiro a que el PLD vuelva al poder, porque el PLD es la única organización que duró 20 años de crecimiento permanente, de estabilidad económica, política, de paz social, de respeto a los derechos humanos. Eso es un legado de cuando se escriba la historia sin pasiones, sin decir, sí, pero cometieron actos de corrupción. Imagínense ustedes esto en 2 años y pico, todo lo que han hecho en corrupción. Imagínense nosotros en 20, no somos hijos no vinimos de Suiza, esa es la verdad. Sí. Ni queremos justificar a nadie. Por eso siempre decimos que en el PLD se nos enseñó desde pequeño que es decisiones colectivas y responsabilidad individual. Colectivamente decidíamos que debíamos vender 20 vanguardias, pero éramos 5 y cada uno debía vender 4 y reportar el dinero de esos 4. Es así.
Pues así en el gobierno. Usted es responsable de la decisión de política educativa, de mejorar los niveles de salud, de mantener la estabilidad económica y la generación de empleo, de reducir la pobreza, de mejorar la infraestructura del país, una decisión colectiva, pero individualmente cada funcionario tenía que cumplirla. En eso pasa. Por eso mi gran aspiración es que el PLD vuelva al poder, porque el PLD es el único que tuvo la fuerza y el ejercicio de soberanía, como para cuando le convenía a Petrocaribe mantener a Petrocaribe a pesar de todas las presiones internacionales, de establecer relaciones con China a pesar de todas las oposiciones que había. Que si te lo cambia el otro día porque las redes sociales se inundan de voz del contrario. No, porque teníamos un partido fuerte y lo tenemos para gobernar bien. Doctor, ¿no hará falta en el PLD una vocería, como decía Juan Antonio hace unos minutos, de una gente con la autoridad y con el nivel de credibilidad que tiene usted? Y la experiencia. Y la experiencia y esa imagen que uno tiene de Jaime David Fernández. Mire, siempre, porque el PLD es un partido de equipo, somos un grupo de voceros, yo soy uno de los voceros. Sí. Esa es la realidad. Por eso nosotros somos un partido de líderes. Como en un momento se llamó una fábrica de presidentes, solo que a veces algunos terminaron creyendo que nada más era fabricado a ellos. No, fabricamos mucho más, mucho más. Y creo que eso es importante, que fabriquemos muchos líderes. Y eso es el PLD, no. Yo soy uno de los voceros del PLD, soy del equipo de campaña para este tipo de trabajo. Ahora, en el aspecto de aspirar a un cargo particular, ya no, porque ya el mejor cargo es la felicidad de yo hacer lo que yo quiero. Doctor, y mis hijos están entregados, mis hijos trabajan, mi familia está estable, entonces ya yo no tengo por qué preocuparme de eso. Yo se lo planteo porque hay mucha vocería del PLD que tienen méritos y que tienen una influencia extraordinaria en gran parte de la población, como el mismo, por ejemplo, Euclides Gutiérrez Pérez, pero que ya con el peso de los años, bueno, te guste o no, la verdad es que a la gente le gustaba oír a Euclides Gutiérrez Pérez exponiendo y planteando su punto de vista, como lo está haciendo justamente usted. Todos estamos embelesados oyendo su discurso y su forma y su parecer y su percepción sobre lo que estamos planteando. Ustedes están influenciados por el imperialismo de la amistad. Mire, a propósito de esa influencia, ¿verdad? Yo no tengo razón para hacer una valoración en justicia de su persona, porque hemos tenido bastante tiempo juntos, peleando y no peleando. Bueno, yo nunca he peleado. Yo el único peleador, pero dicen que para pelear se necesita. Por eso, yo no peleo. Pero usted es un hombre muy creativo, dinámico. Usted no se puede quedar tranquilo en ninguna parte. Lo que lo conocemos sabemos de eso y sabemos de sus aportes. En eso nos parecemos mucho. ¿Verdad que sí? Y pertinéticos que somos, ¿verdad? No, que siempre hay que estar haciendo algo. Sí. A usted siempre lo leo muy preocupado, junto con los miembros del Comité de Desarrollo del Nordeste. ¿Qué es lo que está pasando en el Nordeste con todas esas propuestas que ustedes formulan con frecuencia, pero que yo noto como que no se están materializando? ¿Qué ocurre? Bueno, en realidad hay un problema más general, y es que los capitaleños piensan como capitaleños y creen que el mundo gira alrededor de la capital y no han aprendido que los pueblos saben lo que quieren y pueden planificar lo que quieren. Y particularmente como región nordeste y como provincia Hermana Mirabal, nosotros desde los años 90 iniciamos unos proyectos de planificación, qué es lo que conviene, la estrategia, los medios de comunicación, pero no hemos chocado siempre, aún en los gobiernos en los que yo he tenido mucha responsabilidad, inclusive como vicepresidente de la República, de que aquí siempre se piensa en función más de la capital. Y el interior se descuida mucho. Entonces a veces planteamos cosas, pero luego aquí los funcionarios deciden otras. Eso es siempre, no vamos a decir que es ahora, o es un tema de centralización del pensamiento. Aunque sean a veces funcionarios que vienen del Cibao y se instalan aquí, desde que se les pega eso, no embromamos. En realidad, en la región nordeste tenemos un plan de desarrollo. O sea, nosotros planteamos la necesidad de convertir el Cibao en un verdadero polo de desarrollo, no solo con polos intermedios, sino un gran polo de desarrollo, porque es la otra parte de la capital. ¿6 millones de dólares es suficiente para su desarrollo? No, porque eso no es un problema de 6 millones o 10 millones, no es un problema de cantidad, es de la calidad de la inversión. No se deje provocar. Pero a veces la gente habla en función de cantidad. Es la calidad de la inversión, hacia dónde queremos ir, o sea, cómo nosotros mejoramos el nivel de la calidad de la educación. Por ejemplo, el sistema STEAM,
de Educación, que es la traducción del inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Nosotros hemos hecho experiencia en la provincia de Hermana Mirabal y hacia la región nordeste y hacia todo el Cibao, de que ese sistema público de educación es eficiente. Y lógicamente es lo, tratamos de impulsarlo. Por ejemplo, el ministro de Educación estuvo allá y está haciendo esfuerzo por ver cómo se mejora eso. El propio presidente de la República lo ha reconocido. Bueno, eso necesita ahora mucho más esfuerzo. Y eso necesita mucho más visión de que es necesario fortalecer el nivel de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática en el sistema educativo para poder mejorar la calidad de la educación en el país. Jaime, y esas son ideas que surgen allá. Como la educación inclusiva. Pero me gustaría dos valoraciones suyas por la experticia que tuvo cuando pasó por la administración pública. Que me valore pues la gestión o las políticas públicas que se ejecutan en el área medioambiental. Y además, para el 2026 tenemos otra vez, por tercera vez, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo usted pondera la gestión en materia de deporte, que es un derecho fundamental? Cuidado, doctor Fernández. Mira, eso en realidad, para mí, por razones de ética, nunca hablo de medio ambiente y deporte, porque yo pasé por ahí. Okay. Y ya uno hace lo que puede. Los políticos normalmente hablan, los candidatos a la presidencia, del tema mujer, juventud, medio ambiente, deporte y cultura. Y son los 5 ministerios que menos presupuestos reciben. Nosotros hicimos lo que pudimos en el área de lograr adelantarnos a los tiempos de que del cambio climático, que es lo que se dice para los países pequeños, que no somos los que generamos mucho daño, lo que nos queda es reforestar. Y nosotros somos uno de los pocos países que en los últimos 30 años, por decir, porque eso empezó con la parada en seco que dio el presidente Balaguer, que él paró, lógicamente no sembraba, pero paró. Y nosotros sembramos y la seguimos cuando Hipólito Mejía, todo. Lamentamos que después allá del gobierno se cancelaron las brigadas de reforestación que eran permanentes, que es un derecho, pero pudieron reactivarlas en el Plan Nacional Quisqueya Verde. Y eso ha sido un resultado maravilloso porque además le daba de comer a los que viven en las cuencas hidrográficas, que en el mapa de pobreza son los más pobres de los pobres. En definitiva, juéguesela como un salcedense, de verdad. Y al fin y al cabo, es necesario reeditar Quisqueya Verde. Sí, eso las brigadas de Quisqueya Verde hay que reavivarlas porque eso generaba empleo local y reforestaba las áreas locales. Y además no tiene necesidad de quemar para hacer conuquitos. Eso es una política. Y a nivel deportivo creo que nosotros siempre estaremos, aspirando a tener sede, pero no se puede descuidar el fomento. O sea, nosotros cuando estuvimos ahí teníamos una política. Vamos a crear la generación olímpica del 20 al 28. Y nosotros estábamos del 12 al 16. Pero la idea era esa, crear una generación. Y ahí está la generación de Marilady, Obando, tener nosotros 4 atletas que en 4x400 le ganan a los Estados Unidos. Una olimpiada es en un mundial es fuera de lo común. Eso es porque esos son resultados y eso hay que apostar a seguir haciendo eso, y creo que los ministros que hay hacen lo que pueden con el presupuesto que tienen. Muchas gracias. Luego, por último, ya de mi parte, escuchando a Jaime, la verdad es que uno como que se va. Sí, este hombre habla bonito, ¿eh? Y la bola se va. Y la bola. Escuchándolo, usted entonces quiere decir que en el PLD hay de todo como en todo, pero hay más gente buena que mala. Bueno, indiscutiblemente. La mayoría de los PLDistas que fuimos funcionarios públicos actuamos como se debería actuar. Supongo que cometimos errores también, a veces errores más procedimentales que dolosos. Porque una cosa es cuando te habla de irregularidad dolosa y otra cosa es irregularidad procedimental. Pero el que cometió errores,
que pague los errores, pero hay que evitar las condenas mediáticas. Aquí yo un día fui a la Procuraduría a hablar de cómo terminamos el edificio de la reforma carcelaria en Salcedo, y cuando iba entrando, ¿verdad? Usted está siendo investigado. Le dije, no, pero vengo como asociación de desarrollo, ya. Ahora parece que todo el que se acerca allí es que lo van a investigar. Hay que evitar, suyo, por cierto. Hay que evitar las condenas mediáticas. Claro. O sea, hay que esperar que los jueces vayan, porque al fin y al cabo, si no, y yo creo que el Ministerio Público debe cuidar las formas, porque las formas valen mucho, porque si no desacredita el fondo. Yo recuerdo que cuando las muchachas, mi mamá y sus hermanas estaban en el colegio Inmaculada Concepción, ellas cuentan un cuento de que había un señor que era nona. Nona se le dice a un señor que habla con dos voces. Entonces, que habla con dos voces a una persona, hombre o mujer. Entonces ellas se ponían arriba en el techo del colegio y le deseaban al señor, nona, nona. Y el señor decía, el que me diga nona, como el Ministerio Público. Entonces luego, cuando al poco decía, tu mamá. Al fin y al cabo, eso de presentar un expediente con tanta, y luego cuando van donde el juez lo pone chiquitico, hay que cuidar las formas para evitar esos problemas. Doctor, perdóneme la inquietud, pero tengo que hacerlo. Tengo que formular. Usted duerme con poca ropa, ¿verdad? Sí, por si me van a buscar, pero no, además yo he trabajado mucho en la reforma carcelaria de Salcedo, por si acaso. Ahí está en un lugar que me tratan muy bien, El otro día yo fui a Najayo, y la verdad que me dijo, pues mira, una cosa no es tan mala, por si acaso, usted sabe. Eso no estamos riendo, pero a mí me preocupa, o sea, porque eso significa como que se ha relajado. Yo recuerdo aquel atropellamiento innecesario del procurador cuando el caso de Brecht, que total no se quería hacer justicia, sino que los americanos querían desacreditar las compañías brasileñas, porque Brasil era un competidor peligroso para ellos. Y ese aparataje. Pero eso no es necesario. Usted haga esos expedientes, busca a la gente si no tiene problema y lo somete. Y que la justicia, porque si no, cuando usted lo está explicando todo en los medios, usted está, digamos, debilitando el principio de inocencia, de la presunción de inocencia. Hay que ser. Y no es que diga que todos ahí son santos, eso no es verdad. Debe haber muchos, y muchos que todavía están tapados. Todo eso hay en todos los gobiernos. Si echan para atrás. Dígame usted, si reculamos la cosa se pone difícil. Dijo debe haber. Veremos cómo va ando. Dijo debe haber. Debe. Supongo, ya yo le dije. Dijo supongo, de nuevo le repitió supongo. Ay, doctor, estaba a la vista de todo el mundo, gente que incurrió en ilícitos penales, que robó, que hurtó. Hay unos que se declararon ellos mismos. Sí. Y dijeron, sí, es verdad. Bueno, ya ese hay, entonces si quiere diga hay. Yo estoy hablando de suponer de otros que puede haber también. Sí. O sea, de supongo puede haber. Claro. Porque le vuelvo y le digo, fueron 20 años, ahora 20 años de estabilidad. Se quiere debilitar lo que fueron 20 años de crecimiento permanente, porque hubo 2 o 3 ladrones y ahora son todos ladrones. Ese discurso eso no es verdad, eso no es verdad. El otro día andaba una cosa ahí que la sacaron cuando estábamos todavía con el presidente Leonel Fernández en el gobierno, y que sé cuánto, entre eso tenía yo 3.000 y pico de millones, y el otro 2.000 millones. Y yo dije, wow, para lo del campo ese número suena duro. ¿Y cuál va a ser el doctor Fernández la moraleja de todo esto si el proceso termina? Bueno, eso es lo más preocupante para mí, que se podrían terminar salvando a algunos culpables como víctimas, cuando en realidad porque metieron a todo el mundo en el mismo saco. Exacto. Yo me pregunto si lo que quería el presidente Balaguer hacer cuando acusó a Jorge Blanco con todo aquel aparataje, ¿era justicia o era desacreditar? Luego vino el presidente Hipólito y le cayó arriba a otro grupo de lo de nosotros, ¿quería hacer justicia o desacreditar? Luego vinimos nosotros y metimos preso el plan Renove, que fue lo único que logró condena, y después hasta lo indultamos, lo que quiere decir que no era justicia que se quería hacer. Por eso era desacreditar. Claro. Y ahora se quiere hacer justicia o se quiere desacreditar al PLD, aplicando en lo que el propio Papa dijo, unos expedientes grandísimos, así que luego tú no encuentras dónde que están las pruebas. Esa es la realidad. Sí. Eso se quiere hacer porque eso sí yo estoy seguro
lawfare, que es destruir al PLD en base a acusaciones. Entonces hay algunos que sí metieron la pata y la mano, van a terminar salvados, como entonces la gente va a dejar de creer en la justicia y después todo el mundo se querrá hacer justicia por sus propias manos. ¿Usted cree que es posible que en la provincia de Hermanas Mirabal al 83% de los casos de violencia de género terminen dándole garantía económica? 5,000 pesitos por uno que le tiró, pero como una mala hirió aquí, cuando él le tiró al cuello, ¿verdad? Entonces yo digo, pero ven acá, y si yo tengo una hija y lo sueltan, yo de verdad que entonces terminan haciendo, Dios mío, que uno se condene. Público, doctor, realmente, ¿es independiente o no para usted? Bueno, yo creo que cada quien vuelve y es como el arte, cada vez que lo piensa, pero lo que debemos cuidar que lo sea, porque no es solo serlo, sino parecerlo. Y yo creo que de alguna manera ahí hay personas con mucha capacidad. Imagínense si yo voy a dudar de las condiciones de doña Miriam, por muchísimas razones, pero al fin y al cabo hay que cuidar las formas, por eso hablé de las formas. Por eso yo no entro en caso de defender el fondo de nadie, porque para eso es las formas. No hay que presentar los casos con el sincronismo, pero mucho menos. Me fascina como el doctor a veces emula. Doctor, ¿usted le gusta la bachata? Sí, el doctor la bachata, dando respuestas como que tiende. En el lenguaje, pero no en la voz. La voz no la puedo modular. ¿Le gusta la bachata, doctor, a usted? Ah, sí, me gusta mucho, pero prefiero el merengue siempre. El merengue. Y si es típico... Él baila ¿Y la sabe bailar la bachata? ¿Es arrítmico? ¿La sabe bailar la bachata? No, Dios me ¿Usted es arrítmico, doctor? Doctor, ¿Usted es arrítmico? A mí me consta que él es arrítmico. Yo soy ecléctico en eso, o sea, yo me meto en cualquier ritmo más o menos y vamos... Es lo que le fascina la poesía. Ustedes sabían que el doctor Jaime Fernández Mirabal dirigía poesía coreana en un tiempo en Salcedo, se hizo famoso por No eso. podíamos meternos a la política en esa época, entonces lo metíamos en los clubes, los grupos de poesía, A teatro. propósito, ¿cómo ve el fútbol en Salcedo? Porque usted fue uno Una de los... potencia. Sí, pero ya no juego, pero muy bien, ¿Qué ha usted va a crecido jugar? Ya mucho. usted no puede jugar. Por eso, en Ojo de Agua, en Salcedo, en Villatapia, o sea, el fútbol es toda una Y los generación. parques, ¿cómo van? Parque de la Mujer, porque ahí hay de todo, Parque de la Paz, Parque de... Le falta otro parque por ahí. Doctor, El botánico, el jardín botánico de las mariposas. Doctor, El jardín invítenos un día botánico. de esto a tratar de localizar una culebrita por allá, por la finca. Sí, a propósito, para Acá, terminar, el tema de la culebra sale hoy. La boa española, que no es venenosa, es endémica, es la única, el animal que más nos beneficia a los productores de cacao, porque es la única que se come la ratona y se come el pájaro carpintero, que es el macho, el que cuida a los pichones, y él va, y como ellos son monógamos, solo si mata al macho ya no se reproduce más esa ¿Y pareja. dónde usted llevó la culebra? En el cacao de mi casa, pero esas tres me las regalaron, pero nosotros en el zoológico aquí las crían y las distribuye, pero eso controla porque como el cacao orgánico no podemos poner veneno, porque entonces te descalifican si te hacen la prueba Exacto. de uso de sustancias inorgánicas, entonces usamos la culebra, pero por tiempo cuando hace mucha sequía muchas de ellas se van y no hay río al lado, entonces, pero la gente le tiene miedo porque es una civilización judeo-cristiana que le ha puesto la culebra, tentó a Eva, perversidad. y yo me pregunto, ¿y usted cree que era necesario que una culebra tentara a Eva? Pues eso no es necesario. Es la naturaleza que nos tienta a todos. Muy grato. Mire, doctor, yo muy lo grato. oigo mucho, con mucha frecuencia. Como decía mi abuela, el que calla verdades no dice mentiras. Dice mi mamá, callar verdades no es hablar mentiras. Exacto. Pero a veces dice, como Dice mi abuela. refería mi abuela, ¿cuál de las dos? No. La de los Fernández o la de los Mirabal. Ah, la de los Mirabal, mi abuela mamá Chea. doña Es la que Chea. más influyó en términos porque ella hablaba en parábola. Ajá. Ella hablaba en parábola. Una mujer de fuerte carácter, ¿eh? De carácter. Pues, nunca la vi sonreírse. Entonces ella hablaba en parábolas. ¿Nunca la vio? Sonreírse, mamá Chea nunca. A cambio de mamá Levia, que siempre era tan afable, Una mujer la más abuela tú la conocías tratable. más. Mamá Chea nunca se ríe. Pero ese era su temperamento, no fue por amargura ni por... porque ella es una mujer de fe. Y fue capaz en un momento tan difícil de decir, yo perdono a los verdugos con darle que Dios perdone a mis hijas, y eso tiene un valor, o aquello de sin rencor pero sin olvido. Doctor, muchas gracias por su presencia. Démele saludo a Luis René Canaán cuando lo vea por allá. Ah, sí, le escribiré Un abrazo. Mire, le envió un saludo muy especial. Una prima que usted tiene, pero que usted a veces actúa como un come solo, ¿no? Usted Sí. se olvida de sus amigos y todo, ¿no?
Y trato de disimularlo, pero es que lo soy de Doña esencia. Antonín y el doctor Jiménez, al igual que Daniel en Constanza, su primo. Antonia y Daniel, mi ciclista preferido. Y el mío Sí, también. sí. Mucho gusto, de verdad, un Muchas placer gracias por compartir venir, con doctor. Muchas ustedes, gracias. porque se hace salud mental aquí. A Sí. pesar de que usted trae muchas cositas, las tira ahí que yo no las conocía. No, yo estuvo controlable. Entonces le estoy dando primicia. Hoy doctor. estuvo controlable el negro chombo. El negro chombo estuvo hoy más o menos tranquilo. Sí. Bueno, hacemos una pausa y retornamos en unos minutos con nuestro siguiente invitado. No se mueva. Muchas gracias, doctor. Gracias.